Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en este momento de bendición, de edificación, de exhortación que Dios nos hace a la luz de su palabra, con el tópico que estamos dando a saber o que les estoy dando a saber, conocer o retroalimentar en relación a la neumatología. No se le olvide darle un like, colocar me gusta como señal de que está de acuerdo a la enseñanza bibliocéntrica que les estoy dando a saber. Comparta con mm, las personas que tienen sus redes sociales. Hágale parte a estas personas de la bendición espiritual a la luz de la palabra. Hoy trataremos el tema sobre la formación de carácter del creyente, la formación de carácter del creyente, teniendo en cuenta a la persona del Espíritu Santo. Eh, Cuando se tiene un carácter formado, es porque el Espíritu Santo ha intervenido bajo la dirección, bajo la disposición tuya. El que seamos promovidos por Dios no depende tanto de Él, sino de que nosotros estemos capacitados. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, y vamos a leer, cuando le dijo, preséntate ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Hoy te dice también el Señor a ti, me dice a mí, preséntate cada mañana, preséntate cada atardecer, preséntate cada noche ante Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque usa la palabra de verdad. Dios, aquí el apóstol Pablo le quiso decir, en otras palabras, mantente en la disciplina del reino, en los principios del reino, en el carácter de Dios, en su misión, sujeción y obediencia. Primera y segunda carta de Timoteo, capítulo 2, el versículo 15, muy claramente aquí el apóstol Pablo habla en exhortación a su discípulo Timoteo y le dice, procura. Esta palabra procura es esfuérzate, intenta, disponte con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, o sea, que obedece la palabra, que hace uso de la palabra con el testimonio. A eso se refería el apóstol Pablo en relación a la exhortación que le hace a su discípulo Timoteo. Saben que aquí haciendo un paréntesis en relación a lo que acabo de explicar con respecto a 2 de Timoteo 2:15, es haciendo un paralelo con algo real y cotidiano en el sector europeo para, para ser un licenciado en la conducción. Allí usted o yo o la persona interesada en adquirir la licencia de conducción es sometida a un examen muy riguroso y de ahí depende para quedar aprobado para conducir. Tiene que ver con la realidad de la palabra en cuanto a 2 Timoteo 2:15 de presentarnos aprobados. Sí tiene que ver para cuando Dios quiera promoverte. Esto es para que salgas aprobado. Todo esto tiene que ver con el carácter. El carácter lo conforma tu ser y tu hacer, tu manera de ser, de proceder y de comportarte y la manera de hacer las cosas. Eso tiene que ver con el carácter. Tu oración, tus vigilias y tus ayunos no son nada delante de Dios si no tienes un carácter formado. Si yo no tengo una relación
de intimidad con Dios, con el deseo y disposición de dejar formar mi carácter. Lo que haga en oración, en ayuno, en vigilia, en guerra, no sirve delante de Dios si mi carácter no está formado. Llevarte al carácter del reino tiene que ser con conocimiento. El tener un conocimiento de lo que es el carácter y sujetarme, someterme a él, principio de la palabra, si no hay un sometimiento, no voy a tener un carácter formado. Hoy en día existe una cantidad de personas que están ministrando por humanismo, por experiencia, pero no están siendo dirigidos por Dios, por el Espíritu Santo, porque no hay misión ni visión, porque fueron reprobados por Dios. Reprobados es que no pasamos la prueba. Nunca de esa manera se tendrá un carácter formado por la promoción del reino o ser promovido por el reino, ¿sí? Porque está el humanismo, está mi experiencia, mas no está hablo de la experiencia cotidiana, rutinaria, pero no la experiencia de esa intimidad día tras día, mañana tras mañana con Dios. Ahora, cuando usted y yo entendemos que estamos eh, allí sentaditos en la congregación, aprendiendo y formando un carácter para ser promovidos por Dios, hay que entender que se restaron o se les resta la posibilidad de ser promovidos por Dios los que se retiraron o se fueron por perjuicios o prejuicios. Así que no estamos perdiendo el tiempo, sino que estamos haciendo un trabajo y este trabajo nos está ayudando ¿a qué? A una formación. La formación nunca se acaba, te promueve de escalón a escalón, de promoción a promoción, pero la formación nunca se termina. Dios escoge al vil para avergonzar al sabio, según primera carta a los Corintios 1:28. De lo vil saca fuerzas, según Hebreos 11:34. Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, según Isaías 40:29. De perfección o el perfeccionar su poder en la debilidad, lo dice segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Sacar el aliento de los cobardes, en el caso de Gedeón, según Jueces capítulo 6, versículo 11 y 12. El Espíritu Santo que está en ti y que está en mí, que está en nosotros como iglesia, no le falta nada a nosotros tampoco si Él está allí. Entre más alto Dios le ponga, más humilde debe ser en su presencia. Mucha gente se va a quedar asombrado o asombrada de lo que Dios va a hacer contigo, amigo, hermanos y ministros. La gente que hoy te desprecia, que no te tiene en cuenta, mañana vendrá a ti. ¿Por qué? Porque Dios se va a encargar de eso, pero no humilles a nadie. Maneja la sencillez. Si estás en un lugar de privilegio, liderando a otras personas, maneja la sencillez. No te defiendas si señalan. No trates no trates de hacer las cosas para que la gente te elogie. No trates de decirle a la gente lo que tú eres. Entonces te dice el Señor, si tienes en cuenta estas observaciones y sugerencias, dice el Señor, te voy a promover. El Espíritu Santo está perfeccionando tu carácter para la promoción que viene. ¿Cómo se mueve el Espíritu Santo? ¿Cómo se movía el Espíritu Santo en los reyes? Todo el éxito que ellos tuvieron, ¿quiénes? Los reyes, los sacerdotes, los jueces y los profetas, ellos tuvieron éxito
porque única y exclusivamente tuvieron en cuenta la dirección, las directrices y la intervención del Espíritu Santo en ellos. Todas las virtudes que están en el Espíritu Santo descansaban sobre David y Salomón para gobernar. En ellos había sabiduría, inteligencia, conocimiento. Por ejemplo, en Sansón, toda su fuerza física provenía del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, según Jueces capítulo 14, el versículo 6. La inteligencia es el arte de obtener el conocimiento. La sabiduría es el arte de transmitir el conocimiento, autoridad, consejo y honra. Todo esto está Dios dispuesto a desarrollar en ti y en mí, en nosotros como iglesia, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, los creyentes, los cristianos. Según Isaías capítulo 11, el versículo 1 y 2 dice: saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí nos está dando a saber que sobre Jesús, sobre Salomón, sobre David y otros personajes que desarrollaron con excelencia la tarea asignada por Dios bajo la guianza del Espíritu Santo, ellos tuvieron los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles son esos 7 espíritus? Inteligencia, sabiduría, consejo, poder, conocimiento y temor a Dios. Este temor tiene que ver con honra y respeto a Dios. ¿Ve? Eh, la vida de Moisés fue guiada por el Espíritu Santo, donde Moisés tenemos aquí que él tuvo el éxito en la vida ministerial, laboral, espiritual, así como en nosotros está el mismo Espíritu de Dios que estuvo en Moisés. Vivir una vida en el Espíritu es tener en cuenta la persona del Espíritu Santo, valga la repetición, según Éxodo, el capítulo 14, el versículo, quiero que vayamos a mirar a Éxodo, capítulo 14, el versículo el versículo 21. Es bueno que tenga en cuenta de tomar apuntes para que luego usted saque el tiempo y lea y verifique lo que se le está dando a saber. Éxodo 14, versículo 21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental. Perdón, vuelvo a leer. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Aquí hay que tener en cuenta que cuando está hablando habla de recio, dice, al soplar de tu aliento, dice, el recio viento, aquí se refiere al Espíritu Santo. Vivir en la vida en el Espíritu es cuando tenemos en cuenta de hacer por cosas pequeñas que sean, que vaya a ser bajo la dirección del Espíritu Santo. Hay que conversar con el Espíritu Santo. A causa de nuestro humanismo, nosotros podemos hacer la obra de Dios, sí. Y hay muchas personas, siervos, ministros, líderes, haciendo la obra de Dios y trabajan incansablemente
pero no ven resultados. ¿Por qué? Porque están manejando el humanismo, lo están haciendo de acuerdo a su parecer, a lo que creen, mas no bajo la dirección del Espíritu Santo. Ignoran al Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Por eso nunca se verá el éxito completo. Porque podemos hacer la obra, mas no su voluntad, así de esta manera. El Señor dice, haz tú lo que puedas hacer y déjame a mí lo que no puedes hacer. ¿Cómo lo hará Dios? No lo sabemos. Cuando el ángel le dice a María, a María, la madre de Jesús, cuando le dice y le habla el ángel sobre el niño que iba a estar en su vientre, por obra y gracia del Espíritu Santo, María preguntó, ¿cómo sería esto si no conozco varón? El ángel no le dijo cómo sería, pero sí le dijo quién lo haría, el Espíritu Santo. No nos debemos preocupar cómo lo va a hacer Dios. Lo que sí nos debe interesar es entender y aceptar que Dios lo hará en su tiempo. El cómo lo hará Dios, ya Dios lo va a dar a saber mostrando en su tiempo debido cómo lo va a hacer, qué estrategia va a utilizar. Dios se va a entregar o se va a encargar, perdón, de sacarte en este caso de lugares donde tú no puedes estar más, de quitarte gente que estuvieron a tu lado y colocarte otras personas que estarán a tu lado en el tiempo de Dios para cosas necesarias que Dios quiere que estén otras personas. Eh, no permitir que nuestro humanismo intervenga en la voluntad de Dios, porque los que están ya, sí, no serán los que Dios quiere que esté para la obra específica que Dios va a hacer a través de ti. Propósito de Dios con otras personas que Él va a colocar a tu lado. La construcción del tabernáculo, por ejemplo, fue diseñado con todos los detalles guiados por el Espíritu Santo. Así, de esa manera, Dios le dio todas las pautas a Moisés de cómo diseñar con todos los detalles el tabernáculo. Noé construyó el arca, pero bajo las directrices del Espíritu Santo. Dios trabaja en la diversidad, no se le olvide. Dios trabaja en la diversidad. Saca en hombres del palacio y los lleva al monte, que fue lo que ocurrió con Moisés. Y saca a un hombre del monte y lo lleva al palacio, que fue lo que sucedió con José. Así trabaja Dios. Todas las cosas que se dieron en el Antiguo Testamento fueron con la intervención del Espíritu Santo, fueron con la intervención del Espíritu de Dios, según Éxodo capítulo 36:8 y todo el capítulo 37. El Espíritu Santo, amigos, hermanos y ministros, nos pueden dirigir a tomar decisiones sabias y concretas para todo tipo de situación. Todo lo que hagas, guiados por el Espíritu Santo, jamás fracasarás, sino que vas a tener una victoria completa, una victoria que brilla por causa de la intervención del Espíritu Santo. Amén. Dios les continúe bendiciendo.